Bienvenidos a todos. En esta mañana, los que están conectándose a través de YouTube, ya estamos por comenzar el estudio de nuestra Parashá y voy a leer la bendición de la Torá que dice: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos del estudio de las palabras de la Torá. Que las palabras de tu Torá sean agradables en nuestra boca y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y nosotros y nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá por amor a él. Bendito eres tú, Señor, que enseñas la Torá a su pueblo Israel. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar su palabra en su Shabbat, que es el día que Él escogió para su pueblo, para que su pueblo se dedique a sus cosas. Y estamos en esta hora por comenzar el estudio de la Parashá que nos corresponde al día de hoy, la Parashá Eker, significa por qué. No estamos hablando de una pregunta, sino de una explicación. El por qué en este caso va a tomar la porción de las escrituras que se encuentra desde Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, a Deuteronomio capítulo 11, versículo 25. Y le fue puesto por título porque precisamente toda la porción de esta escritura, el Señor le está mostrando a Israel: porque obedeces, porque cumples, porque guardas, entonces vendrán estas bendiciones. Es decir, el Señor nos está enseñando la consecuencia y lo que trae obedecerle a Él, guardar sus mandamientos y serle fiel. Esta escritura, en este caso, el Señor nos está mostrando que vendrán bendiciones a Israel si ellos escuchan sus decretos, los guardan y los cumplen. También Moshe advierte que cuando haya prosperidad, no se olviden del Señor. En el capítulo 9 describe las consecuencias de la rebelión y le hace un recuerdo a ese pueblo que está a punto de tomar la tierra prometida, cuántas veces Dios tuvo que ejecutar juicio durante la peregrinación en el desierto, producto de la rebeldía de ellos. En el 10, Moshe prepara de nuevo las tablas de la ley, hace una recapitulación de los mandamientos con ellos, les recuerda la esencia de la Torá y en todo momento hay un énfasis en lo que Dios, en lo que nuestro Elohim le está pidiendo a su pueblo. También ya en el capítulo 11, entonces hay un sumario, hay un resumen de diferentes, hay ¿cómo decirle? Un resumen de aquellas cosas que son importantes, que se deben cumplir para que la bendición y la protección de Dios esté sobre el pueblo de Israel. Entonces, teniendo esto en cuenta, comenzamos estudiando por encima el capítulo 7. Capítulo 7 podemos ponerle como título las bendiciones por la obediencia. Comenzando en el 7:12 dice: entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yod-Heh tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Eso también el Señor hace una recapitulación a través de Moshe en el 28, en Deuteronomio capítulo 28, consecuencias de la obediencia, que le tienen por título en nuestras Biblias.
Aquí el Señor habla de tres términos. Esto sucederá porque escuchas, guardas y cumples. Es decir, son tres órdenes que Dios nos da. Escuchar, viene de Shema, y no es solamente el concepto que nosotros tenemos de oír, sino es prestar atención, considerar, discernir, analizar lo que estamos oyendo. Guardar, viene la palabra hebrea shamar, y significa proteger, asistir, observar, preservar, considerar, reservar. Es decir, Dios nos está hablando que no solo es escuchar su palabra, lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda, sino también atesorar esa palabra, mantenerla con nosotros en todo momento, no dejarla a un lado en ningún momento. Y por último, el término cumplir, allá, que significa hacer, realizar, ejecutar, seguir, cumplir. Es decir, al Señor le interesa mucho que su pueblo no, como dice la Escritura, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En eso se basa precisamente nuestra fe emuná. La fe emuná que difiere totalmente de la fe en el concepto grecolatino. El concepto grecolatino de fe es creo. Yo creo en algo superior a mí. Pero el concepto de la fe, según lo que Dios mostró a su pueblo, lo que nuestro Elohim mostró a su pueblo, es que creo, pero también atesoro esa creencia y la enseño y la vivo cada día. Por eso es que el Señor hace el énfasis. No solo es escuchar, dice, porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yod-Hei Vah-Hei tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Es importante saber el contexto en que fue dicho esto. Estamos hablando de una época bastante remota donde en aquel tiempo el leer y el escribir no era como hoy en día, que todos de una forma u otra lo conocemos, lo sabemos, lo manejamos. En aquella época leer y escribir era un privilegio solamente dado a los reyes y a los hijos de los reyes y a los sacerdotes de aquella época. Entonces, la nación de Israel, la mayoría eran analfabetos. Entonces, ¿cómo iban ellos a tener conciencia de lo que tenían que cumplir? ¿Cómo iban a tener ellos memoria de algo que no podían leer o que no escribieron? Esa es la razón por la cual el Señor constantemente está haciendo un énfasis en que debían repetir de día y de noche en todo lugar los mandamientos, la Torá de Dios. ¿Para qué? Repitiéndolo, lo iban a grabar en sus mentes y la esperanza de Dios que también la grabaran en sus corazones, de forma tal de que no tuvieran que leerla en ningún lado, sino que la Torá del Señor estuviera en sus mentes y en sus corazones y ellos fueran obedientes a ella, repitiéndola, y no solo para ellos, sino también para que sus hijos la aprendieran desde bien niños. Esto nos trae a colación algo muy importante. Nosotros como hijos del Altísimo debemos, desde que son niños nuestros hijos, hablarle la palabra, hablarle constantemente. Es necesario que nuestros hijos escuchen la palabra en todo momento. Es necesario que nuestros hijos aprendan y hagan suya la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es aprender lo malo. Desde niño, los niños aprenden los patrones negativos lo más rápido posible. Entonces, la única forma de hacer una defensa a esos niños, a estos hijos nuestros, contra la maldad, es precisamente que ellos desde pequeños escuchen la palabra. No importa que no la entiendan, Dios le va a dar sabiduría a esos niños para que la entiendan a su momento. Cada persona es individual en su forma de aprender y en su forma de entender las cosas, pero nosotros no podemos fallar en esa misión de que nuestros hijos escuchen constantemente la palabra. No importa donde usted esté, no importa lo que esté haciendo, siempre acompañe la enseñanza, acompáñela con palabra de Dios, de forma tal de que el pueblo
crezca en la palabra, de forma tal de que nuestra descendencia, nuestros descendientes crezcan en la palabra y aprendan de ella constantemente. Luego vemos cómo Moisés le enseña a su pueblo las bendiciones de escuchar y poner por obra la Torá de nuestro rey, de nuestro Dios. Entonces en Deuteronomio del 12 al 15, capítulo 7, del 12 al 15 dice: entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado, el alimento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra, que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y Yod-Heh Vah-Heh apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que la pondrá sobre los que te odian. También del 21 al 22, el mismo capítulo 7, dice: no te espantes de ellos, porque Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim está en medio de ti, Elohim grande y temible. Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Es decir, vemos que el Señor en su provisión, en su fidelidad con su pueblo, no solo está hablándole a Israel de que va a prosperarlo, sino que hasta cómo ellos van a ser poseedores de esa tierra, cómo ellos van a conquistar y van a echar de esa tierra todas esas naciones paganas que han hecho lo malo delante de Dios, al punto que el Señor tiene cuidado de decirle la forma que lo deben hacer, precisamente para que haya un balance en esa tierra y de pronto no quede tan despoblada que en vez de enemigos lo que tengan ahora sean fieras que les sean hostiles a ellos. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, en todos los sentidos. Es importante tener esto en cuenta. Hasta el más mínimo detalle, el Señor lo tiene en cuenta a la hora de bendecir a su pueblo. A Él no se le escapa nada. Él tiene control de todas las cosas. Cuando vemos la conclusión de este capítulo 7, dice una y otra vez, en todo el capítulo se repite algo importante también. No tendrás dioses ajenos. Yod-Heh Vah-Heh Elohim. Él ha condenado y condena la idolatría desde el principio y va a seguir condenando en todo momento la idolatría. Es importante entender que por qué es tan enfático nuestro Elohim en el tema de la idolatría. Y el asunto está claro. Nosotros tenemos un solo Elohim, hay un solo Dios, hay uno solo, no hay más, no hay tres, no hay dos, no hay cinco, o como los hindúes que tienen más de 1 millón. No, es uno solo. Y es importante, es como un padre ve a un hijo en problemas y el hijo no hable con el padre, sino que busque a un amigo para hablar de su problema. Asimismo es la relación de nuestro Padre Celestial con nosotros. Él quiere que nosotros tengamos conciencia clara de que Él es el único, porque es que en la realidad Él es el único que existe. Él fue quien nos creó, Él creó el universo, Él creó nuestras vidas y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, no hay forma de que haya alguien más metido en el medio. Por tanto, es un acto de ingratitud y es un acto de irreverencia que nosotros estemos buscando otras cosas para adorar, como hacían los pueblos paganos. Dios reveló desde un inicio, desde el jardín del Edén, Dios reveló el camino, Dios reveló la forma y Dios reveló su identidad a los hombres para que le adoraran y le buscaran. El hombre se apartó de Dios porque no quiso obedecer y quiso vivir en el pecado y quiso hacer el pecado algo común, porque
no quieren sujetarse. El hombre no quiere sujetarse a la ley de Dios. Pero eso no nos da potestad en lo más mínimo para echar a un lado al Dios verdadero y empezar a crear ídolos alrededor nuestro o imitar las costumbres idolátricas de otra gente. Entonces, el Señor es enfático en eso, hermano. Es importante. La Torá nos explica claramente lo que debemos hacer con los ídolos. Deuteronomio 7, del 25 al 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego. No codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni los tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación a Yodhei Bajei tu Elohim, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. ¿Qué cosa es anatema? El término anatema en hebreo, según la Strong, la enciclopedia de la lengua hebrea, en la referencia 2764, es sherem, y significa un objeto condenado o algo condenado para el exterminio, maldición, destrucción, algo prohibido, que debe ser completamente destruido. Entonces, es importante entender esto, hermano. Es importante entender que la idolatría es anatema para el Señor. Nosotros no tenemos nada que ver con la idolatría. Y en este caso, como vimos en la clase anterior que la hermana Silvia nos explicó, la idolatría no se refiere solamente a ser un ídolo y adorarlo. La idolatría es todo aquello que pongamos por encima o por delante de la adoración a nuestro Elohim. Por favor, cuidemos que en nuestra vida Dios sea lo primero y lo más importante. Cualquier otra cosa que usted ponga adelante, cualquier otra cosa que usted ponga por encima de eso, es idolatría. ¿Ok? Dice la Escritura que no traerás la abominación a tu casa, pues serás anatema con ella. Es decir, cuando nosotros hacemos que algo tome la preeminencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lo que tenga que ver con nosotros, nosotros estamos trayendo anatema, estamos nosotros mismos participando del anatema, y nadie quiere ser destruido en el día del juicio. Así que por favor, cuidemos eso. Ahora pasamos al capítulo 8 y Moshe en este caso comienza a hacer un contraste entre la buena tierra que va a poseer Israel y la peregrinación que ellos hicieron en el desierto. Y entonces aquí es importante algo, sobre todo en el capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde Yodhei Bajei tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Es importante entender algo. La palabra recordar en hebreo del Strong 2142, que es shakar, no es solamente algo abstracto y una acción del pasado. En este caso, denota acción, es un término que denota acción y dice traer a la mente, reconocer, mencionar. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cada vez que nosotros vamos a encontrar la palabra recordar en estas porciones, el Señor lo que está haciendo es haciéndonos entender que cuando nosotros nos acordemos de las cosas que Dios hizo por nosotros, nosotros automáticamente traigamos eso a nuestro presente y lo pongamos en obra de nuevo. Es decir, si queremos ver las maravillas de Dios, debemos traer a nuestro presente al Dios de las maravillas, el que está lejos, que de alguna forma hemos alejado de nuestras vidas. Es importante que el Señor esté cercano a nosotros. Dice la palabra: acercaos pues ustedes a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor está en su lugar siempre. Nosotros somos los que por desobediencia, por olvido o por negligencia nos apartamos de Él. Entonces necesitamos siempre tenerlo cerca. ¿Para qué?
para que entonces hagamos recuento de las cosas que Dios hizo por nosotros y podamos traerlas a nuestro presente para que Él las vuelva a hacer. Es importante entender que muchas veces la palabra de Dios nos enseña términos como Yod-Heh-Vah-Heh recordó, pero es importante entender que no es que Él se olvidó de algo y de pronto dijo, oh, wow, ahora me acuerdo lo que hice por Israel en Egipto. No, ahí lo que está diciendo la palabra es que el Señor, cuando se acuerda, lo que nos está diciendo es el Señor ahora va a cumplir lo que Él ha establecido. Cuando dice la Escritura que Él recordó, lo que está diciendo no es ahora Él va a traer a cuentas lo que Él prometió. Por ejemplo, en el caso de la liberación de Egipto, Él le había prometido a Abraham que a través de su descendencia iba a ser una gran nación. Entonces, cuando Él se acordó de Israel en Egipto, no es que se había olvidado de Israel y dijo, ay, oh, se me había olvidado de Israel, déjame ver cómo están. No, ahí lo que el Señor está diciendo, ahora voy a traer al presente la promesa que le hice a vuestros padres. Que en vosotros serían benditas las naciones de la tierra y que de vosotros haría una gran nación. Y ese es el término que debemos tener presente a la hora de ver estos textos donde dice que el Señor recordó. Es simplemente que Él está ahora trayendo a colación su promesa eterna y la está cumpliendo. Y entonces vemos cómo Moshe en el versículo 11 del capítulo 8 nos hace una advertencia. Cuídate de no olvidar a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Él hace una advertencia a la nueva generación. Recuerden, habían pasado 40 años, ya habían muerto en el desierto la gran mayoría de los que habían salido de Egipto. Solo quedaban los jóvenes que habían salido niños de Egipto y que ahora estaban preparándose a entrar a la tierra prometida. Y el Señor le hace algo un recordatorio. No se olviden. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a entrar a un lugar de reposo, a un lugar donde iban a tener abundancia, donde iban a tener todas las condiciones. Pero era importante que entendieran que eso que ellos iban a recibir por heredad no venía de la nada, venía de la obra maravillosa y de los portentos, milagros y maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto y a través de toda la travesía por el desierto. Y era importante que esa nueva generación tuviera claro que estando en la nueva tierra, no era que ya ahí llegaron y se acabó todo. Y cada cual tomara su camino y cada cual haría lo que le gustaba hacer. No, no, no. En esa tierra prometida ellos tenían que seguir siendo fieles al Elohim que los sacó de la esclavitud, porque ese Elohim que los sacó de la esclavitud continuaba siendo fiel a ellos. Es una relación en ambas direcciones. La fidelidad a Dios se basa en que primero Él es fiel y por tanto nosotros tenemos que ser fieles. Dice Deuteronomio 6:12, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Yod-Heh-Vah-Heh que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es importante que en todo momento tengamos presente lo que Dios hizo por nosotros, para que no nos olvidemos, como dice la Escritura, trayendo a la memoria sus señales, sus prodigios, sus maravillas a nuestras mentes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el pecado que nos envuelve alrededor y que aún está dentro de nosotros, tendemos a olvidarnos de Dios y tendemos a descuidarnos en nuestra comunión con Él. Y de pronto nos vemos en problemas y a esa hora es que clamamos a Dios. Dios no quiere eso con nosotros. Somos su pueblo. Él quiere una relación de un padre con un hijo. Él quiere una relación de amigos con su pueblo. Siendo Él Dios, siendo Él el eterno, siendo Él el infinito, el todopoderoso, teniendo Él toda la potestad para deshacernos y hacer una creación nueva que se sujete a su voluntad y a su obediencia. Sin embargo, Él optó por redimirnos
optó por rehacer nuestras vidas, nuestra naturaleza espiritual, y Él espera de nosotros que nosotros seamos obedientes. Él espera de nosotros que nosotros le honremos y le respetemos, no que nos olvidemos de Él. Este pasaje nos hace también un recordatorio y una exhortación en el Deuteronomio 8:10, cuando dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yod-Heh tu Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. Es importante también que entendamos que el día a día nuestro, aunque se nos vuelva algo común, aunque se nos vuelva algo rutinario, la bendición que nosotros recibimos es nueva cada mañana. Y como es nueva cada mañana, es nuevo cada mañana que nosotros agradezcamos al Elohim nuestro por esa bendición. Es decir, ya me sacié, ya comí, bueno, voy a seguir haciendo mis cosas. No, siempre es bueno en todo momento, cada vez que recibimos una bendición, dar gracias. Por eso vamos a ver que en la tradición judía constantemente hay acciones de gracia, hay oraciones de agradecimiento al Señor. Y eso es una tradición, pero tiene que ser una vida en nosotros. Nosotros tenemos que vivir agradeciendo. A lo mejor no sabemos hacer la oración como es, a lo mejor no tenemos esa costumbre, pero lo que sí tenemos es que tener un hábito de agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él hace por nosotros cada día. Dice Deuteronomio 8:19, y sucederá si alguna vez te olvidas de Yod-Heh tu Elohim y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que Yod-Heh destruye delante de ustedes, así perecerán, porque no escuchaste a la voz de Yod-Heh tu Elohim. Y es importante que entendamos algo. Moisés está otra vez recapitulando y otra vez haciendo énfasis: no ir tras los ídolos, no ir tras otros dioses. Las naciones alrededor de Israel, las naciones alrededor de esa zona donde ellos iban a conquistar, eran naciones idólatras, eran naciones paganas, naciones que se habían olvidado del Dios verdadero y se encargaban y estaban el día entero adorando cualquier cosa o buscando la forma de adorar cualquier cosa que no era el Dios verdadero. Y el Señor es celoso de su gloria, hermano. Y el Señor le está diciendo a Israel y nos está diciendo a nosotros: no vale la pena. No vale la pena ir tras otra cosa que no sea el Dios verdadero, porque trae consecuencias. Dice: Yod-Heh Elohim nos dio sus mandamientos y nos advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia. Él no cambia y no va a cambiar nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, lo mismo que Él le advirtió a Israel en aquella época, nos la está advirtiendo a nosotros hoy. Lo mismo que Él exhortó a la nación de Israel en aquella época, nos está exhortando hoy. Y es por eso que nosotros estamos en esta búsqueda. Nosotros queremos limpiar nuestra fe de todo el paganismo, de todo la idolatría y de toda la superchería que Roma le puso encima a nuestra fe. Nuestra fe, la fe que nuestro Mesías nos enseñó y por la cual dio su vida, era una fe limpia, era una fe pura y era el cumplimiento de aquellas cosas que en la Torá estaba escrito, más nada que eso. Todo lo demás fue invento de los hombres y todo lo demás fue invento y añadidura de los paganos de Roma y de Grecia a nuestra fe. Y es por eso que nosotros estamos en este proceso, en este camino. Nosotros estamos como Israel en un desierto, estamos caminando, purificando nuestros corazones, limpiando nuestra fe, limpiando nuestras mentes, nuestras conciencias de todo aquello que se nos enseñó mal, de todo aquello que se nos añadió y que no hay que añadirle a nuestra fe, porque nuestra fe es suficiente, nuestro Mesías es uno solo, y nuestro Rey y Señor, nuestro Elohim, es uno solo. Y nosotros no tenemos que añadir más nada, no tenemos que inventar más nada, tenemos que ser vigilantes y consecuentes con nuestra fe. Ahora,
vamos al capítulo 9, y en este capítulo 9, el tema central de este capítulo 9 es la lealtad al pacto de Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Y por qué es importante esta lealtad? Porque basado en nuestra lealtad a Él va a cumplir sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Nosotros somos los infieles. Él no va a dejar a un lado sus promesas, pero Él espera de nosotros lealtad. Y Él hace, aquí en el capítulo 9, Moshe toma a Israel y le hace un recuento de todas sus rebeliones. Y cómo, aún siendo rebelde Israel desde un inicio, nuestro Elohim tuvo misericordia de ellos y los preservó como nación, porque Él había jurado por sí mismo que iba a ser una gran nación. Él había hecho juramento a los padres de la nación de Israel que Él iba a ser de su descendencia una gran nación, y Él no cambia. Él no se echa para atrás. Él no es como nosotros que hacemos las cosas a media, que nos cansamos, que nos desanimamos. Él no, Él es fiel. Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso Moshe le está haciendo un recordatorio a esa nueva generación de cómo cada vez que vino juicio sobre Israel era precisamente porque Israel se apartaba y cuestionaba los designios del Altísimo. Pero aún así, sufriendo Israel en el desierto castigo por su rebeldía, nunca Elohim los dejó. Nunca Elohim los exterminó por completo y nunca se echó para atrás de la promesa que había hecho, de que les iba a ser una gran nación y que les iba a dar la tierra prometida. Ya nuestro Mesías, Yeshua, se refirió posteriormente a eso cuando citó a Isaías en Mateo 15, diciendo: hipócrita, bien profetizó usted Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es por eso que Moshe, en Deuteronomio 9, 7 al 8, dice: acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra Yod-Heh-Vah-Heh. Hasta en Horeb provocaron a ira a Yod-Heh-Vah-Heh. Yod-Heh-Vah-Heh se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Él le está diciendo a esa nación que está por entrar a la tierra prometida: por favor, no enciendan la ira de Dios. Él va a cumplir su promesa sí o sí. Él va a ser fiel sí o sí. Pero ustedes tienen que ser capaces de ser fieles también. Ustedes tienen que ser capaces de ser obedientes, porque al final de todo, las naciones donde ustedes van a ir han sido destruidas precisamente por ser desobedientes a Dios. Y por eso que Moshe en este capítulo 9 hace este recordatorio constantemente de que desobediencia trae castigo y que el propósito de Dios, el propósito de Elohim en nuestras vidas no es estarnos castigando, hermanos, es estarnos bendiciendo. Como mismo le prometió a Israel, como mismo nos prometió a nosotros cuando Yeshua dijo: tendréis vida y vida en abundancia. Es lo mismo. La vida en abundancia no es que nosotros vamos a ser millonarios. La vida en abundancia es la abundancia de paz, la abundancia de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, la abundancia de la comunión con nuestro Elohim y la abundancia de que toda bendición que recibamos de Él va a ser de acuerdo a lo que nosotros seamos capaces de obedecer y de acuerdo a lo que nosotros seamos capaces de vivir en la fe de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Ok? Entonces, tengamos esto presente para que nosotros no seamos como Israel. Y aquí hay una parte, muchas veces en la ingenuidad nuestra de creyentes, incluso nos tomamos la atribución de juzgar a Israel. ¡Wow! Increíble. Qué pueblo tan rebelde.
cuántas cosas no hizo Dios con ellos en Egipto. Ellos vieron la gloria del Altísimo y mira cómo se rebelaban constantemente contra el Altísimo. Y sin embargo, hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo que hace Israel? Lo mismo que hizo Israel. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo memoria y sabiendo todo lo que el Altísimo ha hecho por nosotros en nuestra vida, nos rebelamos contra él? Y nos creemos que nosotros podemos tomar la palabra y decir, bueno, esta parte sí, esta no, bueno, esto después más adelante. No, hermano, la palabra es una y la exhortación a cumplirla y a vivirla es una. Y está dada desde el monte Horeb, cuando Moisés descendió con las tablas de la ley, y sigue vigente hasta hoy en día. Por eso nuestro Mesías dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. ¿Por qué? Porque es una palabra eterna. Es la regla de fe y práctica que el Altísimo estableció para su pueblo. Y nadie tiene ninguna potestad para invalidar ninguno de esos mandamientos, y mucho menos para enseñar diferente a lo que está escrito. Por eso nuestro Mesías también nos dijo, nos advirtió, dice, aquel que incumpla y aún enseña así a los hombres uno de estos mandamientos más pequeños, pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en cuenta. Pasando al capítulo 10, vamos a ver cómo el énfasis principal es en la renovación del pacto. Y aquí Moshe hace un recuento de cómo después de que él tuvo que romper las tablas de la ley originales que le fueron dadas por el Altísimo en el monte, producto de la idolatría de Israel, el Señor vuelve a pedirle que se haga 2 tablas de piedra, que suba al monte y que ponga los mandamientos y ahora los guarde en un arca de madera y los tenga en medio del pueblo. Fíjense la paciencia de nuestro Dios, la paciencia de nuestro Elohim, que está constantemente buscando nuestro bien. El pueblo se había olvidado inmediatamente, ya habían pasado 40 días y ya estaban haciendo un ídolo. Se quebranta el pacto, Moshe rompe las tablas como un símbolo de indignación y a la misma vez de como que ya no tenía sentido ese pacto que Elohim estaba haciendo con ese pueblo rebelde. Sin embargo, el mismo Elohim le dice, hazte unas tablas nuevas. Es decir, él constantemente está buscando nuestro bien, pero nosotros estamos apartándonos. Debemos ser cuidadosos. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yod-Heh Vah-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yod-Heh Vah-Heh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. El Señor no nos está pidiendo más allá que la obediencia. Y no la obediencia porque Él quiere esclavizarnos, no la obediencia porque Él quiere humillarnos, no es obediencia porque Él quiere decir, mira como tengo miles de personas que me obedecen y son mis esclavos. No, la obediencia por nuestro bien. Porque si nosotros analizamos cada uno de sus mandamientos, nos vamos a dar cuenta que cada mandamiento del Altísimo es por nuestro bien. Cada uno de esos mandamientos nos preserva a nosotros, nos preserva nuestra vida, nos preserva incluso nuestra salud, nos preserva incluso nuestra integridad como seres humanos, nuestra moral, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares. Entonces, el Señor está queriendo nuestro bien y nosotros tenemos que ser capaces de entender esta gran verdad. Los mandamientos no fueron hechos para esclavizarnos, los mandamientos fueron hechos para hacernos bien, para hacernos verdaderamente libres, para hacernos prósperos y para hacernos bendecir nuestras vidas cada día. Es por eso que aquí, por ejemplo, en el 12, dice,
hace un recuento en el 21 y el 22, dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh Bajé te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Es decir, la promesa del Altísimo, lo que Él prometió a sus hijos, Él lo cumplió. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda a nosotros cumplir nuestra parte. Y lo único que el Señor nos pide es obediencia. Ser fieles a Él y a su palabra. Por último, vamos al capítulo 11. Y en el capítulo 11 vamos a ver la grandeza, como Moshe habla de nuestro Elohim, de su grandeza, de su majestad, de su poder. Y nos exhorta entonces a recibir la tierra prometida, pero a recibirla en obediencia, como recompensa por nuestra obediencia, no por algo que merecemos. Cada vez que tenemos una bendición del Altísimo y usted analiza, usted va a ver que no se debe a que nosotros seamos mejores que nadie, sino que las bendiciones de Él vienen a nuestra vida porque Él tiene misericordia de nosotros. Fíjense si es así, que cuando Yeshua estaba enseñando, dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Y cuando miramos nuestras vidas y vemos lo que Dios hace con nosotros, vamos a ver que nosotros recibimos bendiciones que no merecemos, hermano. Esa es la gracia, cuando recibimos algo que no merecemos. Dice Deuteronomio 11:1: Amarás pues a Yahweh tu Elohim, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Es amarlo y obedecerlo, la esencia principal de la Torá. Y es amarlo y obedecerlo lo mismo que nuestro Mesías nos enseñó en el Brit Hadashah. Él no se apartó de ahí. Él lo único que hizo fue a venir a confirmar lo que ya estaba escrito. La obediencia y el amor a nuestro Elohim. La obediencia y el amor a nuestro Elohim, ¿para qué? Para que nos vaya bien. Para que todo nos vaya bien. Y para que nosotros entendamos que Él es quien sostiene nuestras vidas. Hermano, nunca, nunca pierda de vista esto. Lo que usted tiene y lo que usted es, sea mucho, sea poco, sea grande o sea pequeño, así haya usted alcanzado un 6º grado o sea doctor en ciencia, no es porque usted es inteligente y porque usted es capaz, es por la gracia del Altísimo. Si usted tiene un apartamentico pequeño o tiene una casa grande, es por la gracia del Altísimo. Si tenemos trabajo, si tenemos un bocado de comida, es porque sus misericordias no se han acabado ni se han acortado. Él es fiel a su promesa. Nosotros tenemos que ser fieles a Él. Muchas veces cuando yo le he hablado acerca del concepto de rendirnos al Señor y de hacernos siervos del Señor, o como dice la Escritura, la palabra correcta, esclavos de Dios, la persona que no tiene fe, la persona que no conoce al Altísimo, me mira como extrañado, ¿no? Bueno, como diciendo, ¿por qué tengo yo que hacerme esclavo si yo soy libre? ¿Por qué tengo que esclavizarme a alguien cuando yo soy libre? Y el problema es que cuando nosotros asumimos la posición de esclavos del Señor, nosotros lo único que estamos haciendo es humillando el yo nuestro pecaminoso ante alguien que no solo es superior a nosotros en todo, sino que no va a tomar nuestra actitud de humildad como ventaja para hacernos daño, sino que Él, cuando nosotros nos sujetamos a Él como esclavos de Él, en vez de tratarnos como los amos terrestres, terrenales, tratan a sus esclavos con humillación y con castigo y con maltrato, Él nos trata con bendición, con gracia y con misericordia.
Y esa es la gran diferencia entre ser esclavo del mundo y del pecado y ser esclavo del Dios Altísimo. Cuando yo renuncio a mi libertad que Él mismo me dio para hacerme esclavo voluntario de Él, yo no pierdo nada. Al contrario, yo estoy ganando la bendición, la gracia y la misericordia de Él, el amor de Él y su fidelidad. Entonces, es el mejor trato que podemos hacer, hermano. Dejar nuestra libertad para el pecado y convertirnos en esclavos del Dios Altísimo. Porque esa es la única esclavitud que trae bendición. Y eso es lo que Moshe ha estado enseñándole a Israel durante todo ese tiempo en el desierto y ahora está haciéndole el recuento a la nación de Israel. Y por eso él termina hablando de las bendiciones de la tierra prometida. Y vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio 11:12, cuando dice, la tierra de la cual Yod-Heh Vah-Heh Elohim cuida, siempre siempre están sobre ella los ojos de Yod-Heh Vah-Heh Elohim, desde el principio del año hasta el fin del año. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta qué lindo es el Señor, porque Él no solo le dio la tierra prometida a su pueblo, sino que después le hace saber a su pueblo que Él va a estar cuidando de esa tierra. Él va a estar pendiente de que esa tierra le dé a su pueblo todo lo que su pueblo necesita. Y es algo importante, hermano, cuando nosotros nos constituimos pueblo de Dios, cuando nosotros entramos en su pacto, cuando nosotros nos hacemos obedientes a su ley, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, cuando nosotros rechazamos la libertad del pecado y nos hacemos esclavos de la obediencia a su ley, entonces Él tiene cuidado de nosotros. Él toma para sí nuestras vidas y Él hace que nuestra tierra sea prosperada. Llámese nuestra tierra, nuestra vida, todo lo que tenga que ver con nosotros. Él toma control y ustedes lo saben porque ustedes pueden haber tenido ese testimonio, cómo el Señor de pronto hace que lo más sencillo, lo más simple de nuestras vidas prospere. Él toma control de cada parte de nuestra existencia, de nuestros negocios, de nuestras finanzas, de nuestra economía, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Incluso a veces ni siquiera le pedimos algo al Señor y solamente pensando en ello y el Señor nos los da. Y yo sé que a ustedes le ha pasado porque a mí me ha pasado, yo no soy mejor que ustedes. A veces yo estaba pensando en algo, solamente pensándolo, ni siquiera lo he pedido en oración y de pronto el Señor me lo da. Pero qué lindo es eso. Eso es lindo porque el Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores ha tomado la iniciativa de hacernos a nosotros su pueblo. Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser capaces de obedecerle y de adorarle y honrarle y proclamar su verdad entre las naciones. Porque en el momento en que nosotros somos obedientes, en el momento en que nosotros le servimos, está garantizado el éxito. No el éxito que el mundo ve como que eres famoso y que eres rico. No, el éxito es saber que andamos en paz, que podemos dormir como si fuéramos niños, que no hay nada que atribula a nuestra mente, que no hay nada que nos causa daño en nuestros corazones, porque estamos en paz con el Altísimo y por ende estamos en paz con nuestro prójimo. Dice Deuteronomio 11, 13 y 15, y sucederá que si obedecen mis mandamientos, que les ordeno hoy, de amar a Yod-Heh Vah-Heh Elohim y servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Y Él dará hierba a tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Miren qué promesa más linda. Aquí se resume nuestra vida, hermano. Dice la Escritura que si obedecemos a los mandamientos y amamos al Altísimo, Él se va a encargar de que
todo lo que nos hace falta a nosotros, nosotros lo podamos tener. Él se va a encargar de darnos todo aquello que es necesario para nuestra vida, para nuestro bien. Incluso va a tener cuidado de aquello que nos da a nosotros el sustento. En este caso se está refiriendo al ganado, a la hierba del campo para que el ganado coma. Pero trayéndolo a la vida nuestra actual, donde no tenemos ganado, la mayoría de nosotros, él toma control incluso hasta de nuestros centros de trabajo, de nuestros negocios, si tenemos negocios. Si tenemos un jefe que nos está molestando, aún el Señor toma control de ese jefe y lo pone en su lugar. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su ley y lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Deuteronomio es un libro que es de recuento. Y en estos capítulos hemos visto el recuento de Moshe acerca de todo lo que el Señor está pidiendo de nosotros como su pueblo. Y yo quiero terminar esta parte con este versículo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, algo tremendamente importante aquí. Dice Moshe, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Elohim, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo os presento hoy delante de vosotros. Hermano, no nos queda otra opción, no nos queda otro camino. El único camino para la bendición es la obediencia. El único camino para la bendición es amar a nuestro Elohim y entregarnos a Él totalmente. No tenga temor de ser esclavo del Altísimo, porque es el único Señor que no va a humillarte, que no te va a maltratar y que no va a tomar tu humildad como una ocasión para hacerte daño. Él es el único Señor que premia tu obediencia con verdad, con amor, con misericordia, con gracia, con justicia, y nunca, nunca, nunca se echa para atrás en sus promesas. Espero que esta lección les haya ayudado y les haya servido, como me ha servido a mí, para conocer un poco más de nuestro don y conocer un poco más de su misericordia. Como hizo con Israel, así hará también con nosotros, porque nosotros también somos Israel. El Señor les bendiga. Quiero terminar en oración un momento. Bendito eres tú, Señor Altísimo, Todopoderoso Rey del universo, que nos ha dado tu Torá para meditar en ella, para aprender de ella y para ponerla por práctica en nuestras vidas. Permite que este tiempo en que hemos estudiado tu palabra sea de bendición para cada uno de los que la hemos estudiado y las que hacemos realidad en nuestra vida. Ayúdanos a cumplir tu palabra y ayúdanos a tenerte a ti siempre como Señor y Rey de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado y lindo, precioso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.